día domingo temprano, 8 de la mañana, un poquito antes incluso, se sentían unos ruidos frente a mi casa en la calle, topadoras, equipamientos, móviles, gente que hablaba. Salgo a la vereda, los empleados municipales haciendo ese mega operativo de limpieza y el intendente de Resistencia, a quien por supuesto fui y lo saludé, le di un abrazo y después le convidé un vaso de agua con una pala. Entonces le dije, acordate que el martes venía el programa, te voy a preguntar qué haces con la pala. Coqui, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Bueno, la verdad que hay que tener lo que dice la abuela que hay que tener para hacer esas cosas, porque me parece que o son de la estratosfera o qué sé yo, no sé, pero me gustaría 2 minutos una reflexión de por qué hace eso. No, bueno, porque es una actitud muy importante. O sea, en todo equipo, lo actitudinal es algo que genera efecto imitación. Entonces, no hay nada mejor para un trabajador municipal que observar que su máxima autoridad pueda empuñar una pala del mismo modo que lo puede hacer él, o agarrar un escobillón de la misma manera que lo pueda hacer él, o pintar un cordón, o eventualmente agarrar y cortar el césped, digamos. Entonces, creo que eso es un tema muy importante porque uno siempre tiene que tener la responsabilidad de ser el primer trabajador, no solamente desde el punto de vista de su ubicación, para organizar y liderar un equipo, sino también para brindar con mucha y profunda vocación de servicio para hacerlo. O sea, como siempre, los medios detractores siempre decían que lo iba a hacer para la foto, y he demostrado sistemática y reiteradamente que tengo vocación para hacer el trabajo que me corresponde. Entonces, yo siempre pongo el caso de el general Epaminondas, en Tebas, cuando porque por haber perdido una batalla, lo mandaron a limpiar la calle. Entonces, el mito cuenta que nunca la ciudad estuvo tan limpia. Entonces, creo que es muy importante entender que cuando uno tiene que asumir una responsabilidad, lo tiene que hacer con mucha humildad, con mucha vocación y con muchas ganas de cambiar. La ciudad de Resistencia tiene un déficit enorme de infraestructura social urbana, y la verdad es que de la única manera que uno puede transformar la realidad es teniendo una actitud de servicio. Y yo creo que a nosotros nos tocaron 5 meses terribles, cerca de 1400 milímetros versus 1300 y pico en 63 años de existencia, de los últimos años de mediciones. Y la verdad es que nos generó un serio problema y trastornos para el funcionamiento de la ciudad. Entonces, nuestra actitud positiva es salir en operativos hasta limpiar toda la ciudad. Y lo hacemos con mucha vocación de servicio. La canción peronista dice el primer trabajador, digamos, y eso es lo que decía Perón. Uno tiene que ser el mariscal, y el primer trabajador, ¿no? Esto de alguna manera es muy encendrado lo que tenés adentro. Totalmente, porque esto lo he hecho siempre. A mí me tocó ser senador nacional, jefe de gabinete de ministros, me tocó ser gobernador en 2 oportunidades y me toca ser intendente. Y siempre le puse el máximo esfuerzo desde el punto de vista de dedicación. Y lo hice como estudiante, lo hice como trabajador en todos los lugares, lo hice demostrando no solamente interés, entusiasmo, sino también profunda dedicación y esfuerzo. Que finalmente, cuando uno dice, a ver, y eso tiene mucho que ver con los funcionarios y con todos los que pueden conformar un equipo, uno tiene que tener ética de la convicción y de la responsabilidad, como decía Max Weber, pero a su vez también una estética que es el continente de la ética, y obviamente la poética en el sentido de la palabra hablada como encantamiento y enamoramiento del lenguaje. Pero a su vez también uno siempre tiene que tener honradez, honestidad, tiene que tener dedicación, esfuerzo, trabajo, formación intelectual, y a su vez esta actitud permanente para no solamente liderar procesos extremadamente complejos, sino superar adversidades. Y de eso se trata la política, ¿no? O sea, si uno no logra tener la sumatoria de atributos, es muy difícil gobernar. En algún momento, seguramente, cuando se escriba la historia, Coqui, se va a decir que en el mes de junio, cuando se cerraron las listas para diputados nacionales, privilegiaste el bienestar de los chaqueños a tu carrera política. Y me parece que hoy muy pocos respetan
esa solidaridad, sobre todo con aquellos más vulnerables y aquellos que tienen menos. Esto es así, ¿no? A ver, es exactamente así en el sentido siguiente. Primero, tengo un compromiso político y segundo, tengo un compromiso político con mi territorio, pero también advierto que tenía un compromiso político en el orden nacional para frenar al neoliberalismo. Al neoliberalismo imperante no se lo frena sin una actitud política y sin los mejores cuadros que pueden exponer oposición en el seno del Congreso de la Nación. A mí me hubiese gustado ser diputado nacional, no cabe la menor duda que es así, porque creo estar preparado para dar un debate que en la República Argentina se necesita. Creo que ese debate es un tema importante porque hay una matriz hegemónica del pensamiento neoliberal que arrasa con todos los vestigios de igualdad en una sociedad que se torna absolutamente más injusta y más violenta. Entonces hay un artículo muy interesante que yo lo recomiendo de Chantal Mouffe en el libro, en página 12 ayer, sobre el efecto Macron en Francia, en donde acá hay un tema desde la tercera vía de Anthony Giddens y del New Labour de Tony Blair. En definitiva, lo que se ha pretendido siempre es desterrar el concepto antagonista del protagonismo de la socialdemocracia. Entonces, la socialdemocracia ingresó en un mecanismo de ensimismamiento con la vertiente neoliberal. Entonces, efectivamente, lo hicieron a través de un centrismo radical. Eso significa eliminar las categorías de izquierda y derecha, promover el centrismo radical. Y en definitiva, el mayor logro de Margaret Thatcher fue el tener un Tony Blair. Entonces, bajo ese mecanismo de centrismo radical, Macron planteó un esquema de la nueva y la vieja política y en función de eso planteó progresismo versus conservadorismo, porque siempre si hay un nosotros hay un ellos, y eso significa una categoría de pensamiento que inexorablemente debe generar algún tipo de contradicción. Ese mismo problema tuvo en el radicalismo Alfonsín, ¿eh? Exactamente, y yo creo que ese es un gran problema de... Pero tuvo Irigoyen incluso. Sí, a ver, cuando yo hablo en estos términos probablemente nadie sepa quién es Chantal Mouffe, muy pocos sepan quién es Macron, digamos, porque eso no forma parte del lenguaje popular, ni tampoco la diferenciación cualitativa entre progresismo y conservadorismo, ni tampoco de izquierdismo y derechismo, y de izquierda a derecha, digamos, cuando se sabe que eso tiene un origen básicamente de cómo se sentaban, digamos, a la izquierda o a la derecha del rey desde el punto de vista de las posiciones más revolucionarias o menos. Más cercano o más alejado. Exactamente. Entonces, el tema, pero de cualquier manera, es cierto que yo creo que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner cambia la matriz política y dice los protagonistas son aquellos quienes han perdido derechos y tenemos que poner freno porque van por más derechos que se pretenden vulnerar desde el punto de vista social. Me parece muy bien eso y creo que pone blanco sobre negro esta situación. Un científico, un joven del plan Progresar, una pensión no contributiva que se vulnera o que se cercena como derecho explícito. Eso habla más que 1000 palabras, digamos, pero no es menos cierto que tenemos la obligación, quienes tenemos experiencia política y quienes formamos parte de una generación de cuadros políticos en la Argentina, de poner un acento en una perspectiva ideológica y una perspectiva doctrinaria y una perspectiva filosófica. Por eso yo creo que mi visión, y me desalienta mucho, que muchos dirigentes del peronismo priorizan acuerdos y pactos desnaturalizando nuestra ideología y nuestra historia. Y la verdad es que yo creo que tenemos que ser muchos los que aún, advirtiendo, yo a veces analizo las encuestas del centro de la ciudad y veo una matriz que a mí me denosta, digamos, por razones ideológicas en muchos casos, o por una campaña agresiva en contra. Precisamente desnaturalizando los atributos que son los que me permitieron efectivamente ejercer esta vocación. Pero no importa, uno siempre tiene que ser la voz disonante, porque hay muchos que no tienen voz y tenemos que expresar la voz disonante para oponernos, porque cuando las consecuencias de este plan funesto del neoliberalismo llega a su fin, destruirá muchos empleos, muchas industrias, destruirá esperanzas, destruirá expectativas y será demasiado tarde. Nosotros ya vivimos estas etapas. Tuvimos un 2001 y 2002.
Y si no fuese por la genialidad de un dirigente político como Néstor Kirchner, que se plantó frente a los acreedores internacionales e hizo pagar el costo de eso a los acreedores, porque es lo mismo, son los mismos, claro, que hoy le prestan plata a la Argentina, sí, a tasas siderales, y no le ponen límite en términos de reglas de mercado, teóricamente. ¿Por qué? Porque son unos chorros. Esta es la verdad de la historia. Entonces, la gente capaz que deba entender mejor este lenguaje, de que el sistema financiero internacional son los principales responsables del lavado de activos financieros en el mundo, son los responsables de la acumulación de la mayor desigualdad en el mundo, y son los que efectivamente usan a los gobiernos para destruir el cimiento institucional. Porque la verdad que la matriz de pensamiento neoliberal en la Argentina lo que hace es, ya sabemos lo que significan los tres temas que yo siempre repito en forma insistente. En el mundo de hoy, la democracia efectivamente aparece como una ficción, por una razón muy sencilla. Las corporaciones se han apropiado del Estado para la administración en forma permanente en beneficio propio de los intereses minoritarios, oligárquicos y multinacionales. En cambio, la democracia para nosotros debe ser la expresión de la voluntad popular para elegir un gobierno por un tiempo determinado, para administrar el Estado en virtud del beneficio de las mayorías populares. Esto no ocurre hoy. ¿Por qué? Porque muchos ya son atendidos por sus propios dueños. Grandes empresarios se hacen cargo del Estado para administrar en virtud de sus propios intereses. ¿Qué destruyen? Destruyen el ingreso familiar, destruyen el empleo, destruyen la industria, destruyen los cimientos de una sociedad justa, equilibrada y equitativa. Michetti acaba de decir a una junta de empresarios que el modelo es agroexportador. Hay que dejar de jorobar con la industria. Bueno, por eso significa claramente que hay un tercio de argentinos que permanecerán excluidos hacia la eternidad si no le ponemos freno a esto. Esta es la primera cuestión de democracia versus corporaciones. Segundo tema, el aumento del clivaje de polarización ideológica. Es claro eso, porque hay una polarización ideológica de centro-derecha y de derecha, que obviamente está absolutamente de acuerdo con este tema, que son los que se apropian del excedente y de la riqueza y la acumulan, y está una centroizquierda más progresista, más dura en términos de oposición, que obviamente no logra capturar el concepto de mayoría, porque el neoliberalismo es hegemónico en materia de medios de comunicación, de periodistas y de información. Y por último hay un problema clave, que tiene que ver con la tendencia de un electorado de carácter conservador para los incluidos y la falta de representación política para los excluidos. Entonces, esto que Chantal Mouffe en el artículo de ayer lo decía en página 12, es categórico. Es decir, nosotros estamos observando claramente que los excluidos no tienen representación política. Y hay una crisis de representatividad y vaciamiento de la representatividad. Y sobre el 40%. Sí. Ahora, te digo porque a mí me produce muchas veces una preocupación de cómo logran convencer a cierto electorado que atente contra sus propios intereses. O sea, yo he llegado... Eso es porque son analfabetos, el electorado analfabeto. Está bien, pero ahí... Juegan con la ilusión y la esperanza que nunca el hombre deja de tener. Yo no lo escuché por tercero, lo escucho por... En la caja de Pandora, digamos. No, pero acá hay muchos comerciantes en el centro de Resistencia que cuestionan que no venden más, no por la recesión económica, sino básicamente por un problema de congestión de tránsito, cortes de calles y falta de estacionamiento. No. Bueno, eso ocurre. No. Entonces, el problema es que uno dice... el tema es que vos decís son empresarios, yo digo son contratistas del Estado. Para ser empresario hay que escalar una posición un poquito más arriba, sí, y tienen que tener riesgos, sí, cuestión que no tienen. Me preocupa porque, a mí me preocupa una cosa que es extraordinaria pensar. Todos dicen, bueno, se comen la cantinera de el neoliberalismo. O sea, vamos a eliminar el gasto público, el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, pero si sos comerciante, vos lo que necesitas es vender. ¿Y a quién le vas a vender? Si no tenés trabajo ni trabajadores, ¿a quién le vas a vender? Si no tenés trabajo, trabajadores o salarios reales altos. O sea, es impresionante ese razonamiento. Claro. Entonces, qué terrible que nosotros estemos... A ver, hoy lo mismo que le creas al JP Morgan o a las calificadoras de riesgo o a la Corte Suprema de Estados Unidos o a los tribunales de New York, a partir del cual vos le cedés la soberanía del país. Eso es mentira. O sea, ya no, uno no sabe cómo... ¿Pero quién lo sabe? Bueno, está reservado solamente para un segmento, porque no lo sabe todo el mundo. Es decir, el pueblo, que de alguna manera es quien está sufriendo la expulsión,
está preocupado en cómo llega la noche. Claro, pero vos fíjate una cosa. Vos fíjate el caso típico de las calificadoras de riesgo. Cuando alguna calificadora de riesgo por la crisis de las hipotecas subprimes y el tema de la crisis de 720.000 millones de dólares que puso el Estado en Estados Unidos, para hacer un salvataje al sistema financiero, a esos especuladores permanentes, resulta ser de que cuando alguna de las calificadoras de riesgo osó cambiarle la calificación de AAA a Estados Unidos, la protesta del presidente Obama fue clara. Ahora bien, entonces resulta ser de que utilizan el sistema para disciplinar a otros y cuando lo tienen que disciplinar a ellos, exactamente hacen lo contrario. Entonces, son los creadores. Claro, pero digo, este tema de no entender ni la historia, ni los contenidos, ni las acciones, y a veces, a mí me preocupa esto, te digo por qué. Porque yo veo la virulencia con la cual atacan a Cristina, en muchos casos me atacan a mí. Y la verdad que nosotros fuimos defensores de los intereses de la patria, del pueblo argentino. No nos quedamos con un peso en el bolsillo, pero a su vez, aparte de eso, hemos puesto la cara para defender los intereses de los argentinos. Cuando nosotros no le quisimos pagar a los fondos buitres lo que querían los fondos buitres, es para defender al pueblo argentino, para que no tengan una hipoteca ni contra nuestros hijos, nuestros nietos. Sí, a ver, lo mismo que hicieron esto, hubiésemos podido hacer nosotros. A ver, el problema central es tener vocación firme y no es una cuestión de ser cavernícola o no entender la realidad del mundo o el sistema financiero internacional. Simplemente que es necesario defender los intereses y la soberanía popular. Me quiero ir a la pausa, a la vuelta te quiero hacer escuchar una charla de 4 minutos que tuvimos ayer con Fabricio Volatti. La pausa, director, rapidito.